Otra vez regocijados en la presencia del Señor. Que el Espíritu Santo hoy esté en medio de nosotros, instruya nuestra vida para que hoy la palabra de Dios dé fruto dentro de nosotros. Hoy damos continuidad a nuestro estudio bíblico. Vamos al libro de Génesis, capítulo 31, versículo primero. Gloria a Dios por cada palabra que sale de la boca de Dios y que hoy el Espíritu Santo vivifica dentro de nosotros. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 31, versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y nosotros recibimos la palabra por medio de la revelación del Espíritu Santo. Su palabra es profética. Dios es maravilloso que continúa hablando a su pueblo, instruyendo. En medio de nosotros su poder está, su presencia. Creemos en el nombre de Cristo Jesús, que por medio de él nos fue dado el Espíritu Santo para que os instruya su palabra. Y dice así: miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Cuando Dios habla a nuestro corazón, nosotros debemos obedecer la voz de nuestro Dios. Vuélvete, le dijo el Señor a Jacob, a tu tierra, a tu parentela, porque yo estaré contigo. Hoy he venido para instruir en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo su palabra. Su palabra vivifique, limpie, restaure nuestra vida y abra nuestro entendimiento para que así la voz de nuestro Dios susurre un día a la vez en nuestro ser, en nuestro sentir, que estemos llenos del poder del Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía, instruye, enseña y recuerda todas las cosas, como también habla en Juan 14, 26. Gloria a Dios por cada palabra. Siento en mi espíritu decirte que el Señor habla hoy a su pueblo que ama en el silencio de su espíritu y dice: haz este viaje porque yo estaré contigo. Yo iré delante de vosotros. Yo no sé cuántos esperan una respuesta de viajar y que no han querido viajar esperando una noticia celestial de parte de nuestro Dios para poder confirmar esos viajes que están preparados desde hace mucho. El Señor dice: ve a donde has programado, ve a tu tierra, a tu parentela, porque yo de cierto estaré contigo. Hay noticias buenas cuando Dios nos habla a través de su palabra y a través de palabras de ciencia. El Espíritu de Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Si vas a viajar, encomienda a Jehová todo lo que vas a hacer y Él hará. Él se glorificará en todo lo que vas a hacer. A tomar decisiones debemos aprender a obedecer la voz de su palabra, porque Dios habla a través de su palabra. Poderosa es la palabra de Dios, porque vivifica nuestra vida, limpia nuestro camino. Es por la palabra de Dios que el joven, el niño, el abuelo limpiará su camino. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Él estaba comunicando a Lea y a Raquel, hijas de Labán. El semblante de Labán ya no era igual como al principio. Y él había oído la voz de Dios
que retornase de nuevo a casa de sus padres, de su parentela, porque él estaría con él en todo lugar. Jehová había anunciado a Jacob que estaría con él donde quiera que él fuese. Y cuando nosotros dependemos de Dios y obedecemos su palabra, nos esforzamos por oír la voz del Espíritu Santo que habla a través de su palabra los mensajes, sueños, visiones. Yo no sé de qué manera Dios te ha guiado para oír su voz, pero Él habla a través de su palabra, a través de revelación, de visión, de sueños. Aún en muchos lugares que visitamos vemos algo que nos manifiesta la voz de Dios. Dios nos quiere instruir en algún anuncio, en alguna señal, de alguna manera, o alguien nos se acerca para hablarnos. Nosotros podemos percibir en el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que Dios nos está mostrando algo, el camino, dándonos una instrucción, una salida, y por esto debemos estar apegados al Señor, porque Él es el que puede guiar, instruir nuestros caminos para que permanezcamos firmes en su presencia, obedeciendo su palabra. Y dice el versículo 7, gloria a Dios, su palabra sigue viva todo el tiempo y es lámpara de sus pies. Y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si él decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Cuando Dios tiene el propósito para bendecirte, para instruirte, para guiarte, siempre te va a mostrar de qué manera. Y de la manera si vas al norte o si vas al sur o si vas a África o a Estados Unidos, cuando Dios ha determinado bendecirte, Él te va a bendecir. O simplemente si te quedas en el país donde hoy estás. Cuando Dios tiene un propósito de bendecirte, de estar contigo, hacer que todo se cumpla conforme a la voluntad de Dios y al deseo de tu corazón, no necesitas mover. Dios se ha movido para bendecirte. Dios ha estado delante de ti como estuvo con Abraham, Isaac y en este tiempo profético que estamos hablando de la vida de Jacob. Dios dijo, ve a la tierra de tu parentela porque yo estaré contigo. Ahora entendemos cómo es el propósito de Dios, cómo es que Dios verdaderamente quiere guiar, instruir, darnos una salida y traer la respuesta que tanto hemos anhelado y hemos esperado durante tanto tiempo. Dice así la palabra, gloria a Dios, versículo 9. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Él dice, alcé mis ojos y vi en sueños. Nosotros no debemos estar lejos de que Dios nos habla a través de sueños. Por esto en las noches cuando vamos a descansar en la presencia del Señor, pedimos al Espíritu Santo que guarde nuestros sueños, que Él guíe, que Él instruye y que nos revele lo que tal vez estamos esperando como respuesta, qué camino tomar o qué decisión tomar en cualquier circunstancia de nuestro diario vivir. Pero es el Espíritu de Dios que instruye, que gobierna, que guía. La soberanía de su Santo Espíritu y su poder están siempre en medio de nosotros. Jehová está en medio de nosotros. No podemos pensar que el Señor nos ha dejado simplemente porque no ha venido la respuesta en el tiempo o en el momento que nosotros la esperamos, porque vendrá si tenemos y guardamos esperanza, con fe, alabando, glorificando, estando firmes en su verdad. De cierto, os puedo decir, asegurar, certificar que esa respuesta que estás esperando vendrá. Vendrá y no tardará, dice el Señor, no tardará.
Yo no sé qué respuesta estás esperando ahí en tu corazón. Yo no sé cuál es tu necesidad, qué es lo que tú has hablado en el secreto del aposento, de tu intimidad con el Señor Dios Todopoderoso. Pero el Espíritu del Señor habla mi espíritu en esta hora y me dice, di que así ha dicho el Señor, la respuesta que estás esperando de cierto vendrá y no tardará, vendrá. Esté tranquilo, guarda calma, aprende a esperar porque tu respuesta vendrá y no tardará, dice el Señor. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Yo dije, heme aquí. Este versículo corto donde el ángel de Dios le dice, Jacob, él lo llama en sueños. Siempre que sintamos la voz del Espíritu Santo en sueños, o si estamos despiertos, o estamos en el aposento en oración y sentimos que se ha pronunciado la voz del Espíritu Santo en nuestros pensamientos y se une en nuestro sentir, nosotros decimos, Señor, heme aquí. Heme aquí, habla, que tu sierva o tu siervo oye tu voz. Y entonces el Espíritu del Señor te va a hablar. Porque cuando el profeta Samuel estaba niño y cuando Dios iba a empezar a instruir, a hablar con él creía que era el sacerdote Elí, se paró 3 veces y fue y le dijo, Señor, ¿tú me llamas? Y Elí le dijo, no, no te he llamado. La segunda vez se paró y dijo, Señor, ¿tú me llamas? No. Y a la tercera, Elí, el sacerdote, lo instruyó, le dijo, hazte acá, y le instruyó, dijo, creo que el Señor te está buscando para hablar. Si oyes de nuevo la voz, entonces levántate y di, Señor, heme aquí, háblame, que tu siervo oye. Por esto instruyo hoy a vuestro corazón, a vuestra vida, porque sé que Dios por estos tiempos ha venido sin excepción de personas para hablarnos a través de pensamientos, del sentir del Espíritu Santo. Acuérdense que os he instruido que el Espíritu Santo habla a través de los pensamientos y de los sentimientos, del sentir en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Por eso es muy importante que aprendamos a discernir cuándo es la voz del Espíritu Santo y cuándo puede ser el pensamiento nuestro. Por eso mi alma está apegada a ti, dice la palabra del Señor. Debemos tener esa comunión con el Espíritu Santo porque solo Él puede ayudarte a discernir cuándo es Él, cuándo no es Él. La palabra del Señor en versículo 12 dijo, y Él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Esto dijo el ángel a Jacob, levanta los ojos, porque todas las ovejas parirán todos los pintados, los listados. O sea, esto era el acuerdo que Jacob había hecho con Labán. Y dijo el ángel a Labán, porque Dios ha visto todo lo que Labán ha hecho contigo. Esto nos deja la experiencia, oye bien, que Dios ve todo lo que los demás o lo que tal vez nosotros hemos hecho con las personas. Esto nos deja la enseñanza viva. Y dice, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Eso dijo el ángel, que Dios había visto todo lo que Labán había hecho con Jacob. 10 veces había cambiado el salario, lo engañó. La primera vez que él trabajó sus 7 años por obtener a Raquel como esposa, fue engañado, tuvo que trabajar 7 años más. Y Dios había visto toda la aflicción, el frío, el calor, toda la aflicción que vivía Jacob. Y por eso Dios estaba con Jacob para bendecirle y no permitió que Labán hiciese mal contra Jacob. Y dice, yo soy el Dios de Betel.
¿Dónde tú ungiste la piedra y dónde me hiciste un voto? Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Nosotros creemos que lo que ofrendamos o prometemos a Dios, esto Dios no lo tiene en cuenta, pero aquí dice, yo he visto el voto que has hecho para conmigo, la piedra que ungiste y el voto que me prometiste. Porque Jacob había hecho voto con el Señor y le dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y él ungió esa piedra en ese lugar donde él tuvo que dormir una noche y vio en un sueño que los ángeles subían y bajaban al cielo de la tierra por una escala. Y él pronunció y dijo, de cierto, yo no sabía que este lugar simplemente es casa de Jehová. O sea, el Señor se aparecía en ese lugar y por eso Jacob hizo voto con el Señor, ungió esa piedra como señal del voto que él hizo con el Señor, que de todo lo que el Señor le diese en prosperidad, él apartaría el diezmo para honrar al Señor. Gloria a Dios, porque Él hoy está en medio de nosotros. Su palabra vivifica y abre nuestro entendimiento. Creemos que la palabra es santa, es tan poderosa que no hacemos más que regocijarnos más en su palabra. Y respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de su padre? Dijeron ellas a Jacob, no nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te haya dicho. Ellas dijeron todo lo que nuestro padre, porque Lea y Raquel eran hermanas, Lea la mayor, Raquel la menor, por la cual Jacob trabajó 7 años por cada uno. Y Labán le entregó a Lea y luego a Raquel. Y ellas dijeron, no, todo lo que mi padre te ha quitado, todo lo que tenía él, todo lo que ha quitado ha sido verdaderamente nuestro. Eso es la herencia de nuestros hijos. Así que ellas aprobaron que Jacob hiciese como Dios había guiado en el proceso, en el propósito. Pero hay algo importante que también tenemos que hacer alto y notorio aquí, es que Jacob no tomó una decisión solo, sino que consultó a sus esposas, pidiendo también la aprobación de ellas, no obstante que Dios le había dado la orden de ir. Él, hombre sereno, sensato, sabio en Dios, él fue y habló con sus esposas para que ellas también fuesen aprobando el propósito que Dios había mostrado a Jacob. Dios había puesto en el corazón de ellas aprobar, estar con Jacob, porque era el propósito que Dios tenía para él y su familia. Vemos cómo viene la bendición, la unidad, el acuerdo. Y dice la palabra del Señor entonces, se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a casa de su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los dioses de su padre y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Eufrates y se dirigió al monte de Galat.
Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Gala. Raquel había tomado los dioses en ese entonces para certificar tierras, como es hoy las escrituras. Allá se adquirían unas estatuas, eran como dioses. Eso era la señal de que esas tierras pertenecían a Labán. Hoy por hoy hay escrituras de propiedad. En ese entonces eran figuras como estatuillas. Eso era lo que certificaba que esos terrenos, esa heredad, era de esa persona que poseía aquellos dioses. Eran como estatuillas y era lo que ellos tenían como propiedad para certificar, esas estatuillas, para certificar que esos terrenos les pertenecían a ellos. Ahora Raquel los tomó a escondidas de Jacob. Creo que si Jacob se hubiese enterado, no hubiese aceptado tanta ofrenda, porque en verdad por esta causa fue que Labán persiguió a Jacob con gran enojo. Y también porque Jacob no se despidió, pero Jacob no lo hizo porque simplemente había cambiado su semblante a Labán. Ya no era como al principio y Dios le había hablado a Jacob de volver a su tierra. Y sus esposas estaban de acuerdo. Había paz y había armonía para partir. Entonces, dice el versículo 24, y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Cuando Dios camina en el propósito y hemos agradado, hemos hallado gracia para que Dios dirija nuestros pasos, nuestro camino. Aún Dios te protege, porque cuando se levantan los enemigos ocultos o vienen tras nuestra vida, el mismo Dios que está con nosotros y que nos ha guiado en el propósito, Él se levanta para defendernos. Por esto debemos agradar a Dios en todo tiempo, no haciendo lo incorrecto, sino viviendo de acuerdo a su palabra. Creo que la palabra de Dios es la instrucción de parte de Dios para que vivamos una vida santa, una vida sometida al Señor, obediente, haciendo siempre conforme a su voluntad, porque es lo que demanda su palabra de Dios, y estamos aprendiendo. Yo hablo a mi Señor y digo: Señor, gracias por permitirnos a través de tu Santo Espíritu y del diseño de tu palabra estar aprendiendo un día a la vez. Es lo que tú y yo necesitamos, aprender. Por eso debemos participar en los estudios bíblicos y repetidamente ir a escuchar los videos que ya quedan aquí en nuestro canal para poder instruirnos una y otra vez en su palabra, aprender, pedir al Espíritu Santo que nos revele lo que Él quiere hablarnos a nosotros en el aposento de su intimidad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste? ¿Has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no lo hiciste saber para que yo despidiera con alegría y con cantares, con tambor y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Esta es la confirmación de que Dios habló a Labán y le dijo: no hables a Jacob descomedidamente,
¿Por qué Dios estaba con Jacob? Porque Dios halló gracia. Aparte venía de generación en generación la bendición. Por parte de Abraham pasó a Isaac. Isaac la pasó a Israel, o sea, a Jacob. Más adelante vemos cómo Dios cambia el nombre a Jacob y el por qué Dios cambió el nombre a Jacob. Gloria a Dios, porque cada palabra nos instruye, nos enseña, señorea nuestra vida, y el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, que instruye y que nos corrige en lo que el Señor quiere que aprendamos y lo que quiere que nosotros despojemos de nuestra vida. Tal vez hoy el Espíritu del Señor instruye ahí donde tú estás de qué debes despojarte, despojarnos del pecado, tal vez de hábitos que hemos venido practicando durante todos estos años y que no han sido agradables delante de la presencia del Señor. Pero esto lo debemos hacer urgentemente, porque Dios en medio de nosotros y debemos agradarlo, debemos honrarlo, glorificarlo. ¿Cómo poder glorificar a Dios que está en medio de nosotros cuando obedecemos, cuando oímos su palabra y nos esforzamos para que esa palabra dé fruto dentro de nosotros, en medio de nosotros, que nosotros menguemos para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros? Es necesario que menguemos a todo hábito de nuestra vida, de nuestras tradiciones, porque hay tanto tradicionalismo en nuestra vida familiar que viene de generación en generación y que debemos pedirle al Espíritu Santo que en su poder nos ayude a despojarnos, que por su gracia nos revista. Bástate mi gracia, bástate en mi gracia, porque en mi poder se perfeccionan vuestras debilidades. La palabra de Dios es el diseño a nuestra vida. Y respondiendo Jacob dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallaréis tus dioses no viva. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una balarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Él buscaba esos dioses que eran de su propiedad. Había unos terrenos y como esos dioses eran lo que certificaba que esos terrenos eran de su propiedad, él buscaba y buscaba esas estatuillas. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no puedo levantarme delante de ti, pues estoy con las costumbres de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondiendo Jacob le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Esto habló Jacob a Labán. ¿Cuál era la causa? ¿Por qué lo perseguía? Había tanto ardor y soberbia en el corazón de Labán. Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Le preguntó Jacob a Labán. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño,
Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobraba. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Labán había abusado de todas las maneras. Su corazón no era recto, porque dice la palabra del Señor que Dios ve todo lo que hacemos. Él sabe lo que estás pensando hacer. Y el Espíritu del Señor, que es quien instruye y nos guía, Él nos convenza a abandonar y a despojarnos de toda maldad, iniquidad, pecado, idolatría, de todo lo que Dios nos ha anunciado a través de su palabra que debemos despojar de nuestro corazón y de nuestra vida. Debemos revestirnos de toda palabra buena que ha salido de la boca de Dios, que es la palabra según las Escrituras, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a permanecer en fidelidad, para que no vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, y no perdamos la dirección, la instrucción del Espíritu Santo, porque el día que nos apartásemos y perdiésemos la dirección y la instrucción del Espíritu Santo, ¿qué será de nosotros? ¿Dónde podríamos ir? ¿Dónde podríamos ir si solo Él, en Él y para Él hay palabra de vida? No hay en otro lugar. No podemos comprar ni vender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un regalo perfecto de la gracia y el favor, la misericordia, que Él dejó el diseño único para que no nos perdamos, más que tengamos vida eterna en su palabra. Y que el Espíritu que nos envió, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos y que a causa de su resurrección Él nos envió, nosotros debamos estar en comunión, pidiendo su apoyo, su instrucción, su dirección, y que Él nos ayude a permanecer, porque Él es santo, hay santidad en el Espíritu de Dios, y la santidad está en nosotros. Su palabra nos ha instruido que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No podemos hallar, buscar el Espíritu Santo en otro lado, porque las Escrituras nos han certificado y nos han dejado claro la evidencia de su palabra. La palabra de Dios confirma que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, como dice 1 Corintios 6:19. Tú puedes ir a vuestra Biblia y buscar ahí 1 Corintios 6:19. Y la palabra nos habla que el Espíritu Santo nos fue dado y que somos templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra, vamos adelante, versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob tenía claro y tenía la certeza que porque Dios estaba con él, y él había visto su aflicción, su arduo trabajo, y todas las veces que Labán engañó a Jacob, cambió el salario 10 veces, y asimismo quería enviarlo tal vez o no permitir que él retornase a casa de su parentela, o tal vez enviarlo con las manos vacías. Por esto Jacob salió sin avisar, conociendo el semblante y el corazón que tenía Labán para con él, que había cambiado el semblante, ya no era el mismo, porque él veía que Dios estaba esperando a Jacob, que Dios estaba con Jacob, y lo reprendió porque no le permitió el Señor que le hablase a Jacob descomedidamente, ni que le hiciese mal. Dios, cuando prospera, guarda y protege. Él hace todo. No tenemos más que obedecer su palabra y glorificarlo todo el tiempo. Reconocer que Él es santo y que fuera de nuestro Dios no hay otro Dios. ¿Dónde podríamos ir a buscar las palabras de vida?
Y respondiendo Labán y dijo a Jacob, las hijas son mías y los hijos míos son, y las ovejas son mías y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a estos tus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos, recoger piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galat, porque Labán dijo, este majao es testigo hoy entre nosotros dos, por esto fue llamado su nombre Galat. Y Mizpa por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Ellos pusieron el majón de piedras como señal. Allí comieron, bebieron, hicieron pacto, de acuerdo entre ellos. Por eso Dios ama el acuerdo. El acuerdo es como un testamento que hoy por hoy firmamos o acordamos verbalmente. Pero cuando lo hacemos delante de la presencia del Señor, debemos honrar la palabra. Y sea para el Señor, o sea para cualquiera de nuestros hermanos que prometamos que acordemos algo, debemos honrar la palabra. No podemos hablar emocionalmente y luego faltar a la promesa, a la palabra, porque no hemos honrado la palabra. Dios honra al que lo honra, ama al que lo ama, y de madrugada le busca y lo halla el que lo busca temprano. Él se deja hallar. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de ese majano contra ti, ni tú pasarás de ese majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Juzgue el Señor entre los dos. La señal, el acuerdo, el Dios a quien tememos. Dios que oye y ve todo lo que tú y yo hemos hecho o vamos a hacer. Él ya sabe lo que vamos a hacer. Los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. No podemos ser ligeros para tomar decisiones, hablar, prometer o acordar algo que no vamos a honrar. Algo donde no va a haber honra delante del Señor, porque cuando tú le prometes a un hermano, es cierto que el Señor está afirmando lo que tú has prometido. Por eso la palabra dice, no prometas lo que no vas a cumplir. Ligeramente prometemos para no cumplir o para cumplir y honrar la palabra que hemos dado. ¿Sabes cuando alguien dice, esta persona honra su palabra? La palabra vale más que el oro y la plata refinada. La palabra vale más que cualquier documento. Es la palabra que hemos acordado. No podemos mover la palabra en emociones porque a Dios agrada cuando honramos la palabra que hemos prometido, lo que hemos hablado, y en nuestra oración también hemos prometido al Señor hacer ciertos sacrificios, o yo no sé qué has prometido al Señor,
pero debes honrar la palabra, más cuando tú le prometes a Dios. Y prometerle a nuestros hermanos es prometerle a Dios, porque quien está de testigo es Dios, que oye y ve, que tú has prometido y que debes cumplir. Por eso he oído testimonios que cuando las personas mueren quedan como de unas puertas abiertas. Y tal vez las personas no descansen en paz según lo que hemos oído, que gira su voz. Y es porque han prometido y no han cumplido. Debemos cumplir, debemos dar lo que hemos prometido. Dice la palabra, entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Necesitaba Labán bendecir a sus hijos, pero si Dios no lo hubiera reprendido, él hubiera hecho mal a Jacob, porque su intención no era la intención en la cual terminó todo el evento allí en ese lugar donde comieron, durmieron, bebieron y al otro día se despidieron en paz. Ve en paz. Y por esta causa nosotros entendemos que el acuerdo trae armonía, trae paz, trae bendición. Y creo que el refrigerio con el que Jacob y su familia partieron a tierra de su parentela era grande, porque Dios estaba con Jacob. Dios veía todo lo que Labán había hecho. Los ojos del Señor ven lo bueno y lo malo. Los ojos de Dios están sobre los justos y sobre los injustos. Y muchas veces estamos pensando por qué a los injustos les va mejor que a nosotros los justos. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que dejemos que el tiempo pase para que nosotros veamos el fin de los injustos, el fin de los pecadores. El fin de los pecadores y de los injustos es la muerte segunda, que ya lo hemos visto en el libro del Apocalipsis. La muerte segunda, hay dos muertes, la física y la espiritual. Y no tengamos miedo a que pueda matar este cuerpo físico. No tengamos miedo a morir físicamente. Tengamos miedo a morir espiritualmente por causa de no haber obedecido al Señor. Pedimos la misericordia a través del poder del Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, nosotros podamos ir a las Escrituras, para que la palabra de Dios nos certifique lo que Él habla, y es el Espíritu del Señor que está en ti y en mí, que Él nos va instruyendo, revelándonos cada palabra y el contexto, el propósito que Dios quiere impartir sobre tu vida. Capítulo 32 dice, primer versículo, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Es privilegio. Cuando tú caminas con Dios, también tienes el ejército de Dios a tu servicio. Pero cuando vienen los ángeles de Dios a tu servicio, es porque tú has agradado a Dios. Dios viene y te envía ayuda angelical porque has hallado gracia en la presencia de Dios. Esta bendición de generación en generación te ha traído regocijo, que Dios camina contigo, que Dios está a tu lado, que Dios te guía tus pensamientos, sus pasos. No dejes de preguntar a Dios todo lo que vas a hacer. No dejes de pedir ayuda angelical cuando vayas de viaje, cuando vayas a tomar una decisión. En los caminos debemos pedir, debemos visualizar los ángeles que bajan del cielo a tu ayuda, porque somos ayudados por los ángeles, consolados por ángeles y hospedados por ángeles. O nosotros hospedamos los ángeles, tal vez cuando hospedamos a alguien de necesidad.
No siempre debemos estar a la expectativa del mal, porque cuando tenemos un corazón bueno también pedimos al Espíritu Santo que nos envíe a quienes debamos hospedar en rectitud, que no venga infiltrada la cizaña en aquellos que nos piden tal vez hospedaje, comida o bebida. Que Dios nos envíe las personas correctas, que Dios te use como instrumento para ayudar en la operación del ministerio del Señor Jesucristo. Porque este es el ministerio del Señor Jesucristo. Nosotros simplemente estamos aquí para servirlo, glorificando su santo nombre, dando gloria al Señor al que vive por los siglos y de los siglos. Su palabra dice, y Jacob dijo, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mananim. Mananit. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi siervo Esaú, así dice tu siervo Jacob con Labán, he morado y he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decir a mi siervo para hallar gracia en sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. Aquí viene la consecuencia, pero a la final fue una gran bendición porque Dios caminaba con Jacob. Saúl, que había sido el primogénito de Isaac, pero la bendición vino sobre Jacob. Y por esta causa fue que Jacob tuvo que huir de casa de sus padres a casa de Labán, hermano de Rebeca, madre de Jacob. Ahora allí él dividió toda su posición en 2 campamentos, creyendo que iba a entrar en guerra y en contienda con su hermano Saúl a causa de él haber tomado la bendición. Ya hemos hablado anteriormente de la bendición como primogénito. Esto nos deja toda la enseñanza. Que aunque un ejército se levante contra mí, no temeré, porque yo estaré confiado en mi Señor. Porque Dios es nuestra roca y nuestra salvación. ¿De dónde ha de venir nuestro socorro sino de su mano y de su brazo poderoso? Aunque Saúl venía con 400 hombres, Jacob tuvo miedo, pero como el Espíritu de Dios, o sea, Dios caminaba con Jacob, Dios lo libró. Así está el Señor hoy, a librarte. Él está ahí a tu lado. Debes visualizar, debes cerrar tus ojos y sentir que la presencia de Dios está en medio de nosotros, que Él está a tu lado, que el Espíritu de Dios enviará ángeles en tu ayuda y que Él podrá salvarte. Él es tan poderoso que puede salvar la situación que tengas hoy. Él puede salvarte de todo diagnóstico, de todo prejuicio, de todo proceso por el cual hoy estemos viviendo o atravesando, porque todos, tú y yo, todos que somos partícipes de las prisiones de Cristo, vivimos procesos un día a la vez. No tengas miedo ni te desanimes, porque solo tú estás viviendo procesos. No, todos vivimos procesos, pero todos oramos unos por los otros, para que entonces podamos resistir y estar firmes en la presencia del Señor. Él está con nosotros, nos dio el Espíritu Santo. Es el poder de Dios que pelea
por nuestras batallas. Él pelea tus batallas y mis batallas son peleadas por el poder de la mano y de su brazo poderoso. Él es nuestro Salvador. Jehová salva. Él levanta. Él se regocija sobre nosotros con cánticos y alabanza. Nosotros somos su pueblo, sus hijos. Y nosotros podemos percibir la presencia, el poder de Dios al lado de nosotros. Él está en nosotros. Solo que tú puedes practicar, sentir la presencia de Dios. Si tú dices, Dios está conmigo, ciertamente Él está ahí. Porque tú estás confirmando con tu boca que Dios está contigo, que Dios está a tu lado. No temeré, no tengo nada que temer porque confío que Dios está conmigo. Inmediatamente cambia la atmósfera de ese lugar, cambia la atmósfera de tu corazón, de tus pensamientos, porque cuando tú confirmas, afirmas que Dios está contigo, que está a tu lado, entonces todo cambiará. Y cuando tú confirmas con tu boca que Dios le ha enviado ayuda angelical, como dice Salmo 91 y 129, que Él enviará los ángeles como llamas de fuego a nuestra ayuda. Entonces decimos, Jehová Dios de Israel, el Dios de la mano y del brazo poderoso, ha enviado ayuda de los ángeles como llamas de fuego en mi favor. A mi ayuda vienen ellos. Y entonces ya no tendré temor, ya no me debilitaré, porque ciertamente el poder de Dios me fue enviado y yo estoy confiado que mi Señor está conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de todos nuestros enemigos. Pero ¿quiénes son tus enemigos? No es el que te miró feo, no es el que quitó algo tuyo, es aquellos que no tienen cuerpo, es aquellos que no son sino espíritus que no podemos detectar, pero que operan en medio de nosotros como hijos de Dios. ¿Y qué buscan? ¿Cómo operan? Con pensamientos negativos, palabras negativas, con llevarte en la sensación de hacer pecado. Ellos persuaden tu vida para sacarte del propósito, porque ellos cautivan el alma de los hijos de Dios, que tal vez no están afirmados en la presencia, en la palabra, que tal vez no oran de continuo. Pero nosotros que nos regocijamos en la presencia de la palabra de Dios y que tomamos las escrituras para revestirnos de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, entonces nosotros permanecemos firmes, dando gracias y glorificando a Dios una vez más, porque Él está con nosotros. Dice la palabra entonces, Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo haré bien. Menor soy todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras
y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Él quería aplacar la ira de su hermano Saúl con un presente. ¿Cuántas veces hemos optado por hacer un presente o dar algo a nuestros hermanos? Tal vez algo que represente bien para ellos, para poder aplacar la ira, el enojo, con cuantos hayamos contendido o hayamos tenido en nuestros antepasados cualquier aflicción. Pero hoy por hoy la gente ha perdido la sensibilidad. Si este no me habló, lo dejo así, lo dejo pasar, y está el nudo, está la piedra de tropiezo ahí. Por esta causa, muchas veces la bendición se detiene por causa de que no estamos a cuenta. Y debemos actuar correctamente como Dios, a través de su Santo Espíritu, guiaba a Jacob a hacer lo justo y lo correcto. Gloria a Dios por cada palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos enseña. 30 camellos paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre la manada y la manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Jacob se hizo siervo y llamó a Esaú mi señor, que según el orden que Dios había dado, el siervo sería Esaú y el señor sería Jacob. Este era el orden de la bendición que Jacob había recibido. Pero Jacob quiso manejar su humildad y quitarse de la posición de señor a siervo para aplacar la ira de Saúl. Y dijo: si alguien pregunta, o Saúl viene y pregunta: ¿para dónde vas? ¿De quién eres? O este presente para quién es, diga: esto lo envió mi siervo, tu siervo Jacob, para mi señor Esaú, para aplacar la ira de aquel que contendía en antepasados tiempos con nosotros. Esto debemos hacer. Pero hoy por hoy, tal vez estemos teniendo conceptos más altos de los que Dios nos ha mandado hacer a través de su palabra. El diseño de la palabra de Dios es único. El diseño es el amor, es la compasión, la misericordia, la bondad, la humildad. No el diseño que manejamos o que manejábamos en otros tiempos. Antes de hallar misericordia, gracia y favor delante de nuestro Señor, porque todos hemos venido despojándonos en Él a través de nuestro camino hacia el Señor, buscando la respuesta, buscando esa esencia, esa elocuencia que significa tanto en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia, la riqueza, el oro, la plata refinada, de la cual habla mi Señor. Ahora nosotros entendemos qué es lo que tenemos que buscar, ese tesoro escondido, y que no está escondido porque Dios lo dejó notorio en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo, el que nos instruye, el que ora con nosotros como conviene a santos. Cuando nosotros oramos en verdad y oramos en lenguas, o tal vez oramos en la intimidad, en el secreto, con pasión, oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy abrazamos las naciones, bendecimos el pueblo de Dios, bendecimos las naciones, bendecimos cada persona, aquellos que hoy están en vivo y en directo y los que se conectan más adelante. Gloria a Dios por esta única conexión, poderosa palabra que ha traído el Señor en este estudio bíblico. Bendiciones.